son pues en hora de Colombia ya son las 3:05, 5 minuticos. Vamos a ver si luego se nos unen más personas. Bueno, entonces, primero que todo, muchas gracias a todos por la asistencia, por tomar este tiempo para aprender un poco más y enriquecer sus conocimientos sobre estos temas de historia vikinga. Para empezar, quiero hacer dos claridades. La primera es que el texto se mandó algo tarde porque hubo un inconveniente con los muchachos de México que iban a hacer la exposición de esta semana, que por varias razones tuvo que aplazarse y ellos van a estar a cargo de la sesión de dentro de 8 días o el próximo fin de semana. No sé si será el sábado o el domingo. Y lo segundo, una aclaración, es que este texto que mandé, si bien toca muchos temas, pues todos en relación a la religión pues, la antigua mitología nórdica y la religión nórdica, nos vamos a concentrar en un eje que es las fuentes que hablan de ella y, digamos, la crítica que se le debe hacer a estas fuentes para tenerlas como una buena base para el estudio de la religión nórdica, así como la influencia que el cristianismo tuvo digamos, en el recuento histórico de la religión y de la mitología nórdica, cómo influyó el cristianismo en ese proceso. Entonces, el texto es de parte de este libro de Peter, y editado por Peter Sawyer, que es el Atlas Ilustrado de Historia de los Vikingos de Oxford, el cual fue recomendado incluso pues por Tomás de la sesión pasada, de hace 8 días que estuvimos hablando sobre Nut. Eh, es un texto muy bueno, se lo recomiendo, muy fácil de leer, tiene muchas imágenes y es escrito, si bien tiene como, ya va para 20 años que se publicó a principios de los 2000, eh, sigue teniendo información muy relevante y da un excelente panorama general sobre diferentes temas. Entonces, el autor, que tiene un nombre súper enredado, Preben Meulengrath Sorensen, eh, es un historiador y un lingüista que es muy reconocido por un trabajo que se llama El hombre afeminado, conceptos de difamación sexual en la sociedad nórdica temprana, que habla pues, sobre, digamos, que se considera afeminado entre los hombres de la era vikinga y cuáles eran como las sanciones sociales que se aplican sobre estas personas. Por si alguno lo quiere leer, ahorita lo voy a subir o le interesa, ahorita lo voy a subir al Drive de la biblioteca virtual. Entonces, vamos a empezar. La primera parte del texto habla sobre un personaje, un momentico paso la diapositiva, que se llama Adán de Bremen. Adán de Bremen es un sacerdote que publicó hacia el año 1070 un libro muy famoso que la traducción a español sería como Hechos de los Obispos de la Iglesia de Hamburgo, aproximadamente en el año 1070. Eh, este libro trata sobre, digamos, la historia de la arquidiócesis de Hamburgo que había sido creada a principios del siglo IX y que se había formado con la intención de evangelizar el norte de Europa y el oriente, de la cual, digamos, y Escandinavia, dentro de ese proceso, pertenecía a dicha diócesis. Apenas en el siglo XII se vendría a crear una arquidiócesis separada para Escandinavia, pero hasta entonces pertenecía a esta misma de Hamburgo, que digamos queda muy cerca de la frontera actual entre Alemania y Dinamarca. Eh, ¿Qué pasa con este texto? Este texto, digamos que trata, como ya habíamos dicho, la historia de esos países escandinavos y una descripción geográfica y etnográfica de los territorios y de las gentes que lo habitan. Y este es el hecho por el cual se ha constituido tradicionalmente como una de las fuentes históricas más interesantes y más ricas para estudiar la era vikinga. ¿Sí? Aunque debe ser, ya vamos a ver por qué, debe ser tratada con mucho cuidado por algunos prejuicios que el autor y la mentalidad de la época cristiana tenían a la hora eh, digamos, de constatar estos temas por escritos.
Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, uno de esos problemas que se presentan? Que uno creería, bueno, además de que obviamente Adán de Bremen es un sacerdote cristiano y los cristianos tienen un desprecio por el paganismo, por lo que digamos que muchas cosas no estarán muy explícitas o serán tratadas con mucho desdén, como ya vamos a ver. Además de esto, incluso había problemas dentro de la misma iglesia que hacían que digamos que encontremos registros ambivalentes. Por ejemplo, es el caso de Olaf Tryggvason y Sven Forkbeard o Sven Barbafurcada, que fueron reyes de Noruega y de Dinamarca, que a pesar de que fueron cristianos y trataron de evangelizar sus reinos, lo hicieron favoreciendo a la iglesia, digamos, a sacerdotes y al cuerpo eclesiástico venido de Inglaterra, anglosajones. Y digamos que los alemanes, la arquidiócesis de Hamburgo, se disputaba mucho la evangelización de Escandinavia contra la iglesia anglosajona. Entonces, a pesar de que estos reyes habían tratado de cristianizar sus territorios debido a que lo habían hecho por medio de la iglesia anglosajona, en este libro de este sacerdote alemán, esos reyes son considerados como paganos o apóstatas todavía, pero ya es por razones políticas, porque si nos ceñimos como a los textos que conocemos, ellos eran cristianos desde hace mucho tiempo. Entonces, con ese texto, digamos que es muy interesante en algunas menciones, en donde trata principalmente, digamos, el caso más particular es su descripción del templo de Uppsala. Si bien en el texto, pues, se describe más o menos, yo quise aquí situar una traducción más o menos rudimentaria que hice del capítulo, del pedacito del capítulo donde narra, que dicen que en Uppsala, que queda en Suecia, eh, hay un templo donde se realizan sacrificios a los dioses y que reza así. Dice, el templo más importante que esta gente tiene, que se llama Uppsala, está ubicado no lejos de las ciudades de Sigtuna y Birka. En este templo, que está todo hecho de oro, el pueblo venera las estatuas de 3 dioses, siendo el más poderoso de ellos Thor, quien tiene un trono en medio de un triclinio. Ahí y de allí poseen un lugar Wodan y Frico. Los atributos de ellos son de este modo. Thor, dicen, preside en el aire, gobierna el trueno y los rayos, vientos y lluvias, la calma y los frutos. El otro, Wodan, que es Odín, que significa furor, gobierna la guerra y suministra a los hombres virtudes contra los enemigos. El tercero es Frico, o Freyr, el generoso con los mortales, con la paz y el placer. En su imagen es representada con un enorme falo. Entonces, digamos que eh, esto es una fuente muy rica porque normalmente no se cuenta con las descripciones, sin embargo, sigue teniendo algunos prejuicios. Por ejemplo, él narra que se hacían sacrificios cada 9 años de hombres, de animales y que se cantaban canciones, pero por ejemplo, no habla mucho sobre cómo eran las canciones porque dicen que eran demasiado horribles como para registrarse, es decir, como demasiado demoníaco. Entonces se está haciendo digamos, se está tratando de manera despectiva, que, como veremos más adelante, por ejemplo, Snorri Sturluson, que fue el que escribió el Heimskringla y la Edda Menor, logró superar este problema y a veces por eso se considera como una de las fuentes más ricas, sino la principal fuente para estudiar la religión y la sociedad vikinga. Entonces, un momento, pasamos. Bueno, ya digamos que el autor entra a delinear unos puntos históricos acerca de las relaciones entre paganos y cristianos y acerca de las tradiciones que, que habían, digamos que influyeron una en otra cultura. Entonces, lo primero es que mucho antes de la era vikinga, los escandinavos ya habían tenido contactos asiduos con la cristiandad. Y él pone ahí, por ejemplo, el caso de la invención de las runas. Él dice que las runas escandinavas que fueron desarrolladas aproximadamente en el siglo I o segundo después de Cristo, fueron seguramente creadas por alguien que conocía los otros alfabetos y los otros idiomas porque tienen muchas similitudes con la escritura griega y la escritura itálica. Entonces vienen como de una misma raíz.
Sin embargo, la gran diferencia, digamos, con estas culturas y lo que caracteriza, digamos, a la escritura rúnica es que no formó lo que se puede llamar una cultura escrituraria. ¿Esto qué es? Em, digamos que el escribir y el asentar las cosas por escrito se volvió una parte fundamental de los países del sur de Europa, para los griegos, para los romanos, y esto pasó a la tradición cristiana. Dejar las cosas por escrito era sumamente importante. Entonces era muy común que, digamos, a las élites y a la parte eclesiástica se le enseñara a escribir. Incluso, pues piensen ustedes que la misma religión cristiana su base fundamental es una escritura, es la Biblia, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras. Entonces, comprometía un papel muy importante. Mientras que las runas, a pesar de que eran un sistema, digamos, alfabético, escritorario completo, uno podría escribir, ellos podrían haber escrito fácilmente un libro en runas, eh, se utilizaba para muchas menos cosas, se utilizaba sobre todo para monumentos conmemorativos o algunas decoraciones en algunos objetos, pero no estaba en la cultura de dejar todo por escrito, porque ellos, según su estilo de vida, eh, y propendían más a una transmisión de los conocimientos por el medio oral. Es decir, uno a otra generación y uno a otro lugar, irse contando las historias, y no solamente historias sobre dioses, sino que esas mismas historias servían para preservar los valores morales o para explicar situaciones políticas. Eso es muy importante que tenga esa idea en mente, ese choque que se da entre el mundo escriturario cristiano y el mundo oral escandinavo. Entonces, sin embargo, a pesar de digamos, esos contactos cercanos que tuvieron cristianos y paganos desde hace muchos tiempos, porque la gente cree que los vikingos, pues los escandinavos más bien, solo llegaron a tener contacto a finales del siglo octavo con el resto de Europa cuando saquean Lindisfarne, y eso es completamente falso. Es decir, los escandinavos de hace mucho tiempo conocían al resto de Europa. Que no comerciaran tanto o no se relacionaran tanto es otra cosa, pero sí que conocían la existencia de ello. Entonces, a pesar de esto, digamos que el impacto que el cristianismo empezó a tener en la organización social y moral y religiosa de los escandinavos solo comenzaría a ser perceptibles a finales del primer milenio, es decir, alrededor del año 1000 en Escandinavia, durante la era vikinga, podríamos decir. Entonces, aquí sucede una cosa, en esta época empiezan pues ya los contactos y un contacto mucho más cercano, tanto porque los cristianos envían misioneros para evangelizar estos territorios, por ejemplo el caso de Ansgar, que lo envían a Hedeby, a Birka, como también porque como los vikingos, los escandinavos comienzan a saquear y a colonizar otras tierras, pues muchos de ellos se terminan convirtiendo al cristianismo. ¿Qué pasa? Que aquí, digamos que si bien el cristianismo es una doctrina muy, muy enfática en no aceptar, ¿cómo decirlo? En, tiene un dogma muy asentado, no aceptan otras proposiciones de otras culturas, sino que es la religión verdadera. Los cristianos, si bien vivían bajo, digamos, un dogma muy estricto, los paganos, por otro lado, era un tipo de religión muy flexible, por así decirlo. Los paganos podían tomar elementos del cristianismo y adaptarlos al propio contexto de ellos. Es más, en una parte del texto dice que cuando la figura de Cristo ingresa en Escandinavia, no se pelea, no entra en choque con la religiosidad pagana nórdica, porque se le considera un dios más. No se le considera un dios falso o que va a venir a reemplazar a los otros, sino que se le considera un dios más entre una multitud. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el autor usa esta expresión que me gustó mucho, que se llama interpretación norrena, que es como la interpretación nórdica. Esto aquí hace, digamos, mención, es a la interpretación que los nórdicos y los escandinavos le daban a elementos cristianos para adaptarlos a su cultura. Y aquí hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, aquí hay muchas interpretaciones, pero yo comparto la del autor. No se trata, esa interpretación nórdica, norrena, no quiere decir que entonces el paganismo se cristianizó,
sino que hubo influencias, hubo préstamos culturales uno sobre el otro, sobre todo el cristianismo al paganismo, pero no quiere decir que entonces, digamos, simplemente los mitos o las figuras religiosas escandinavas empezaron a reconstruir con otras palabras u otros nombres los fenómenos religiosos cristianos. No, hubo préstamos, hubo varias cosas, pero eso no quiere decir que fueron reemplazados. Eh, y bueno, y ya después dice que, digamos, que a pesar de que, digamos, la religión nórdica se logra conocer gracias a varias fuentes como la arqueología, las inscripciones rúnicas, la toponimia, que es el nombre de lugares, o los comentarios de extranjeros, ha sido gracias a la literatura de autores escandinavos medievales, cristianos, que se ha podido aclarar estas cosas, que se ha podido traer a la luz las otras fuentes que muchas veces se presentaban muy oscuras. Y eso es lo que vamos a ver a continuación con algunos personajes y algunas obras. En la diapositiva pues puse una representación como donde se ve muy enfáticamente la diferencia del uso de la escritura. En la parte de la derecha es una página del Salterio de Stuttgart, que es del Imperio Carolingio siglo IX, en el que se recrean varias imágenes de la Biblia. Pero como ustedes ven ahí, pues está en formato de libro, es organizado, mientras que esta piedra rúnica, que es de Suecia, pues es un monumento, si bien tiene caracteres alfabéticos, es más para conmemoración y no es algo extenso, es algo muy puntual y que no permea la vida, no cuenta una gran historia compleja, sino que tiene una función muy diferente, a pesar de tratarse también de un medio escriturario. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta o continuamos? ¿Mm? ¿Todos están bien? Listo. Bueno, entonces sigamos. Eh, Vamos a empezar entonces a tratar un poco estas fuentes que nos hablan de estos temas escandinavos, estos temas religiosos, eh, bajo la luz de un fenómeno con el cual empieza el autor. El autor dice que en el siglo XII en Europa empezó como un movimiento que le llaman como un renacimiento, una especie de renacimiento cultural en el cual se desarrolló un inmenso interés por el pasado, ya fuera romano, griego, y en este caso, digamos que alcanzó Escandinavia y entró un interés por el pasado precristiano, teniendo la ventaja de que como Escandinavia apenas había estado unas pocas generaciones bajo, digamos, el amparo del cristianismo, el recuerdo, los poemas, la tradición de la era vikinga pagana todavía se recordaba mucho en historias, en lugares, en tradiciones, está todavía muy viva a diferencia de otros lugares, por ejemplo, lo que era Roma en ese momento o lo que era Grecia. Entonces, en este contexto empiezan a aparecer eh, unas manifestaciones literarias particulares de Escandinavia y sobre todo de Islandia que empezaron a constatar esos temas. Eh, entonces, el primero de ellos, pues ya vamos a ir haciendo varias cosas. Es la poesía que se puede dividir en dos grandes grupos. La primera, la poesía édica, y la segunda, la poesía escáldica, que si bien eran formas que existían ya en la tradición oral de los vikingos, en esta parte ya se sedimentó en un modelo escrito, en un modelo literario, casi que un género literario. Entonces, ¿qué fuentes se cuentan en digamos, en este tipo de, perdón, de género? En la poesía édica es conocida por lo que se ha denominado el Codex Regius, que ahí en la diapositiva pueden ver, es una fotografía del código original, que es lo que nosotros usualmente denominamos Edad Mayor o Edad Poética. O el nombre como académico es Codex Regius. Eh,
que se escribió alrededor del año 1270 y que contiene las historias de dioses y de reyes. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se le llama así? Porque casi, pues todo el contenido de este libro está en verso, está escrito de manera poética y no se conoce el autor. Hasta el momento ha permanecido como anónimo, a pesar de que hay algunas sugerencias de algunos autores, pero hasta el momento se mantiene como un texto anónimo que recopiló un montón de tradiciones nórdicas y de relatos nórdicos, y lo que es muy interesante es que digamos que los recopiló de la manera en que se transmitían. Entonces, el primer poema que se implementa ahí es el Voluspá, que es las visiones de una divina acerca de la historia del mundo, cómo empezó, cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo todo termina en el Ragnarok. Pero si ustedes lo han leído, o los que no los animo a hacerlo, el texto es un texto denso, complicado, no es algo a lo que uno está acostumbrado, es un tipo de escritura muy, digamos, extraño a nosotros. Imagínense, pues, en texto, una persona en trance narrando cosas, ¿cierto? Narrando cosas que ve que se les revelan a ella por los dioses. Es un tipo de texto de eso, no es, como vamos a ver después, por ejemplo, lo que hizo Sturluson, un relato organizado, Recording is on. un relato organizado donde estuviera todo, digamos, tuviera un orden cronológico, donde estuvieran bien definidas las familias, los árboles genealógicos y demás. Sí, aquí es mucho más fragmentario, mucho más disperso. Y digamos que los intelectuales y los académicos se han puesto de acuerdo en que si bien pues puede haber una que otra influencia cristiana, digamos, por el momento en el que se transcribió, casi todo el contenido es más o menos auténtico, es genuinamente precristiano. Eh, Ese por un lado. El otro tipo de poesía que se desarrolló es el que llama poesía escáldica, que, como su nombre lo indica, pues fue un tipo de poesía que era llevado a cabo por los escaldos, que vienen a ser una especie de bardo o de rapsoda, que eran personas que iban de lado a lado, sobre todo entre las cortes de reyes, narrando historias de héroes y historias de reyes, historias de guerreros y en pocas, algunas ocasiones historias mitológicas. ¿Qué pasa con este género? Fue sobre todo, si bien digamos que los primeros registros datan de Noruega de principios de la era vikinga, fue cultivado sobre todo en Islandia entre los siglos XI y XIII. Y no es una poesía como la que nosotros estamos acostumbrados a leer, sino que es una poesía primero que es cantada y por eso es que a los escaldos siempre se les representa con instrumentos, con liras, con flautas. Y segundo, que necesitaba una formación muy especializada para poder ser un buen skald. Para poder ser un buen skald se necesitaba el uso de unas figuras literarias que llaman kennings, que son una especie de metáforas, y para poder manejar estos kennings se tenía que tener un conocimiento muy, digamos, profundo, muy certero sobre la mitología nórdica. Entonces, aquí en la diapositiva, pues les pongo dos de esos ejemplos, ya sea para algo muy cotidiano o algo más, por decirlo, espiritual, donde, por ejemplo, la expresión Eiden Arnar Hungers, que significa como el destructor del hambre de las águilas, ¿sí? Es un método, es un modo de referirse a los guerreros o al guerrero. ¿Por qué? Porque es la persona que alimenta a esas águilas o a esos cuervos, a esas aves carroñeras con los cadáveres de sus enemigos derrotados. Entonces, sí, es como el destructor del hambre del águila, es una metáfora para referirse a un guerrero, eso es un kenning. O, o el de abajo que dice Mogfelandimelu, que es como, que significa eh, el hijo destructor de gigantes o el destructor de los hijos de los gigantes, que a fin de cuentas significa Thor. Es una mención a Thor de esa manera, digamos, más poética. Es muy común, por ejemplo, encontrar otros, digamos que a los barcos les dicen los potros del mar o los potros de las olas, o a las espadas les dicen el terror de las cotas de malla o el terror de los escudos. Tienen unos métodos muy, digamos, muy
curiosos, muy desarrollados, muy precisos para referirse a eso, que a pesar de que a nosotros nos suene como muy extraño, tienen una métrica, tienen una estructura y unas reglas únicas de esa misma poesía. Em, entonces, un momento muchachos. Em, digamos que estas son algunas de las principales fuentes con las que se cuenta. La otra fuente importante es este señor, Snorri Sturluson. ¿Que quién era? Snorri Sturluson era un sacerdote islandés que eh, escribió dos textos fundamentales para el estudio de la era vikinga. Escribió uno que se llama la Edda Menor o Edda Prosaica o Edda de Snorri, tiene varios nombres, que es una recopilación de leyendas y historias de dioses y de héroes eh, hecha, digamos, de manera ya mucho más organizada o Edda Prosaica, porque esta está escrita en prosa, no en verso. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta EDA? Esta EDA es que Snorri se tomó el trabajo, digamos, de poder organizar de manera sistemática, jerárquica, cronológica, los mitos que, por ejemplo, en la Edad Mayor están muy dispersos entre sí o que los mismos escaldos cantaban. Aquí Snorri lo que hace es como un manual de mitología, por así decirlo. Un manual donde explica quién es hijo de quién, cómo se desarrollan las cosas. Y, por ejemplo, un caso muy diciente es, por ejemplo, el de la muerte de Balder. Balder, pues, para el que no sepa, Balder es como el hijo preferido de Odín, uno de los dioses más queridos, y que lo mata, pues, digamos, a través de Hodor, que es un arquero ciego. Loki lo engaña para que dispare una flecha de muérdago, que es lo único que le puede hacer daño a Balder para poderlo matar. Pero ¿qué pasa? En la Edad Mayor esto se menciona, pero muy escuetamente, muy elusivo, mientras que aquí sí se explica casi que como un cuento, uno a veces podría decir una fábula, porque a veces dejan como enseñanzas eh, cada una de todas estas particularidades. Por eso es que es bueno leer una con el otro, leer siempre los dos textos. Y digamos que Snorri tiene una gran salvedad con diferencia de Adán de Bremen, y es que él supo cómo salvar el prejuicio de hacer constar las creencias paganas de sus antepasados. ¿Cómo lo hizo? En el prólogo de su obra, que es el pedacito que les puse ahí, que dice: después del diluvio de Noé quedaron 8 personas que habitaron el mundo y tuvieron descendencia. Pero nuevamente ocurrió como antes, que cuando el mundo se pobló y se llenó de gente, todo el género humano se afanó en no conseguir riquezas y honores y dejó de obedecer a Dios, y a tanto se llegó que ya no querían ni aún nombrar a Dios. ¿Quién podía entonces hablarles a sus hijos de las maravillosas obras de Dios? Fue así que olvidaron el nombre de Dios y nadie más había en toda la tierra que conociese a su Creador. Mas no por ello les negó los bienes terrenales y prosperidad para que disfrutaran en este mundo, y les dio también la inteligencia para que comprendiesen todas las cosas terrenas y cuanto podían ver en el aire o sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí Snorri es muy importante este apartado que parece tan sencillo, es porque él hace la mención de que si bien esas creencias que tenían estas personas eran equivocadas porque habían olvidado el, digamos, al verdadero Dios, pues igual estaban fundamentadas en un raciocinio que había sido dado por el Dios mismo. Entonces, si bien eran eh, costumbres heréticas, pues no heréticas, paganas más bien, eh, valía la pena recuperarlas, sobre todo porque ellos no lo habían hecho de manera como de apostasía y Dios les había permitido, digamos, elaborar esas figuras mitológicas para la explicación de una naturaleza por medio de esa misma capacidad de interpretación que este Dios les había conferido. Esa es la gran diferencia entre Snorri y Adán de Bremen, por ejemplo. Para Adán de Bremen el paganismo es una cosa terrible que ojalá estuviera extripado de toda la faz de la tierra, mientras que a Snorri le interesa recuperar las leyendas de sus antepasados.
Bueno, y también porque Snorri es islandés, mientras que Adán de Bremen era alemán. No venía de esa no era su propia historia, la de su propio pueblo, la que estaba en vilo. Entonces, esto es bastante, digamos, relevante y por el cual la EDA de Snorri se mantiene muy vigente. Además de la EDA, Snorri Sturluson escribió un libro muy importante que se llama el Heimskringla. El Heimskringla es una compilación de sagas de los reyes noruegos, donde hay muy buena información, una excelente fuente de información para entender el desarrollo de la historia política y social de Escandinavia. También está en inglés en la biblioteca virtual por si lo quieren descargar. Es muy importante, digamos que una recomendación que siempre les doy, si manejan el inglés, lean las fuentes en inglés, no las lean en español. ¿Por qué? Porque en español casi siempre están muy mal traducidas y pocas veces traducidas directamente del islandés. Casi siempre las traducen del inglés o de otro idioma ya, la traducción de una traducción, no es extraído el original. Si no tienen de más, pues bueno, se puede leer en español, pero traten de conseguir por lo menos una buena edición. Pero siempre entre lo posible, léanlos en inglés. Sobre todo porque el inglés y el islandés antiguo, el nórdico antiguo, son idiomas más parecidos entre sí que el islandés antiguo y el español. Distan mucho más. Bueno, bueno, aquí pues en esta diapositiva, no más que me adelante un poco, pero aquí se narra lo de Balder, mm, de cómo en la poesía escáldica y en la poesía édica se ve un poco más fragmentado, mientras que en Snorri está mucho más organizado. Y bueno, digamos que todo esto, digamos, esos debates, que eso igual es un pequeño abrebocas, giran acerca de si de verdad puede conocerse la religión y la mitología nórdica. Es decir, hasta cuándo lo que estamos leyendo es algo auténtico y hasta cuándo es una interpretación de los autores cristianos o qué tanto está influenciado, qué tanto está modificada. A mí el autor me parece que hace una síntesis fantástica al decir estas dos cosas. Lo primero es que pensar que no podemos conocer absolutamente nada de la religión vikinga es igual de absurdo que creer que todas las fuentes escritas nos hablan de expresiones auténticas de la mitología de la era vikinga. Es decir, hay que pararse en un punto medio. Si bien puede que algunas fuentes estén influenciadas. Por ejemplo, hay quien ha visto en Balder la figura de Cristo, hay quien ha visto en la historia de Thor pescando la serpiente del mundo una similitud entre Cristo y Leviatán de la Biblia. Hay muchas similitudes. Sin embargo, pues digamos que puede que no lo sea, ¿cierto? Puede que sea una similitud o puede que en verdad fue un relato auténtico que funcione. O como el mismo autor dice al principio, puede que haya sido una influencia cristiana, pero que está adaptada para el paganismo. Es decir, no es que esté cristianizando el paganismo, sino que ellos adaptaron ese relato o ese episodio para la concepción de sus fuentes, de su religión, perdón. Y lo segundo, y esto es lo principal, y yo creo que el principal problema, porque, por ejemplo, yo me enfrento en lo mismo día a día en mi trabajo historiador con las sociedades indígenas, es que estos conocimientos, esta organización mitológica, organización religiosa, eh, lo que pasa es que está organizada de una manera en la que nosotros no lo comprendemos. Es decir, los parámetros bajo los cuales la gente concebía el mundo religioso, el mundo pagano, distan mucho de digamos, el paradigma científico y racional que usamos nosotros hoy en día o que venimos usando especialmente desde el siglo XV-XVI, además de la influencia cristiana. Entonces puede que las fuentes incluso estén bien, pero lo que nos falla a nosotros es nuestra interpretación, lo cual pues igual es imposible de sortear. Uno solo puede juzgar las cosas desde su presente, no podemos devolvernos en el tiempo a saber cómo pensaba una persona del siglo X, sino que podemos hacer nuestro mayor esfuerzo por tratar de entenderlo, aunque es muy difícil.
es muy difícil, porque digamos que usted compara la EDA con la Biblia y a uno la Biblia le parece para su formación, la Biblia tiene más sentido, está mejor organizada, todo tiene una secuencia lógica, mientras que las EDAs es como un desorden, ¿sí? Es un desorden, pero no es que sea un desorden porque sí, sino que es un desorden a nuestros ojos. Puede simplemente que seas un orden diferente. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de esas interpretaciones que a mí me gusta mucho, que a algunos les parezca muy ridículo, pero a mí me gusta mucho. Que se trata, le estaba comentando a mi hermano incluso ahorita, de la interpretación que, por ejemplo, en el juego, en el último juego de God of War, hicieron de la mitología nórdica. ¿Por qué termino con esta parte? Es porque a mí me pareció muy genial que a partir de las mismas fuentes que la gente tiene en mitología nórdica, de los mismos personajes, los mismos lugares geográficos, pudieran conjugarlo de una manera completamente novedosa y que tuviera sentido. Para el que no lo sepa, por ejemplo, aquí en Yggdrasil no es que el mundo sea un árbol como tal, sino que está representado como un árbol porque tiene muchas ramas que son diferentes, por decirlo, diferentes dimensiones, pero que están ubicadas en el mismo plano físico. Y que el Bifrost, que es el arco iris que conecta a los mundos, en verdad es una llave con la que se activa este árbol. A mí esta descripción me pareció muy genial y me parece que es como una invitación a veces a tratar de cambiar un poco el chip que tenemos de simplemente pensar las cosas tan cronológicamente o tan literales como estamos acostumbrados, porque vemos aquí que con los mismos textos, los mismos personajes, todo, hacen una cadena de eventos y de fenómenos completamente lógicos con las mismas fuentes, pero completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Eh, bueno, hasta aquí. Yo quería dejar la charla, no, esta no quería que fuera tan extensa, porque digamos que el resto del texto, que igual lo podemos debatir, pero no lo voy a exponer, trata ya una parte sobre ya una narración más o menos como introductoria a la mitología nórdica y luego sobre la cristianización de Escandinavia. Eh, Eso es más o menos, digamos, lo que yo tenía preparado para hoy. También les pido disculpas porque me tocó prepararlo desde el miércoles, no me dio tiempo para hacerlo con más tiempo y estaba trabajando, si quedó algo incompleto. Pero sí, espero pues que les haya gustado, que consideren estos temas, estas fuentes, son muy interesantes, no solamente para estudiar mitología y religión vikinga, sino historia y todo en general. Yo creo que como tanto historiadores como recreadores históricos, hay que hacer un cruce de fuentes de todo tipo para poder tener un conocimiento mucho más acertado del pasado. Porque, por decirlo, ¿cuál es la gran falencia de la arquitectura, de la arqueología, perdón, muchas veces? Es que está descontextualizada. Encuentran un objeto y lo interpretan de mil maneras sin ni siquiera, digamos, cruzarlo con una fuente literaria, una fuente pictórica o algún relato de un viajero, lo que sea, que pudiera aportar luces sobre eso. Y ni siquiera, es más, ni siquiera en el contexto de la misma excavación. Muy pocas personas son las que se fijan si un hallazgo es de mujer, de una profesión en específico, de qué lugar, de qué fecha. No se contextualiza. Entonces, me parece que es de vital importancia para nuestra labor. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas, comentarios, ya sea acerca de lo que yo expuse o acerca del resto del capítulo. Chope. No, no, primero, gracias de todo